20. El círculo inclinado. El escenario estaba dispuesto. Un círculo perfecto, de 20 metros de diámetro, había sido cortado de una única losa de piedra importada y construida de manera que una parte tocara el suelo, mientras que la otra estaba sostenida 10 grados por encima de él por generadores antigravitatorios ocultos. Este era el círculo inclinado, conocido solo por los miembros de la orden, que, a través de su larga historia, nunca habían sido más de 500 en ningún periodo de tiempo dado, y estaba domiciliada en la cima de cúpula transparente de la mónada de la sociedad esotérica en el corazón del distrito Fobosi de Coruscant. La leyenda aseguraba que el edificio de tejado, que se creía que era uno de los más viejos de aquella parte del planeta, estaba construido sobre el antiguo lecho de un lago y había sido el único superviviente de un suceso sísmico que lo había inclinado 10 grados hacia el sudoeste. Un siglo después del temblor, la estructura había sido enderezada hasta quedar vertical, excepto por la porción central en el suelo inclinado de su piso superior, lo que al final proporcionó el nombre para una organización clandestina fundada por seres influyentes que habían comprado el edificio en algún momento durante el reinado de Tarsus Valorum. Justo entonces, Lars Hill, envuelto en ropajes negros, estaba en la parte elevada del círculo y Plagueis, 114D y otros 10 Moons, llevando también ropajes negros, aunque diferentes de los trajes negros con capucha de la orden, estaban en la otra. Programada para comenzar al principio de la hora, la ceremonia de iniciación comenzaría con el alto oficial reuniéndose con Hill en el círculo, iniciándolo y colocando alrededor de su cuello el colgante identificativo de la orden. Plagueis había declinado una oferta de reclutamiento 20 años antes, pero había continuado haciendo negocios con el Gran Mago y muchos de los miembros más prominentes, varios de los cuales eran regulares en las reuniones de Sojourn. La Orden del Círculo Inclinado se contentaba con servir como un club exclusivo para algunos de los seres más influyentes de la galaxia. Sus metas eran estrechas de miras y sus rituales eran universalmente alegóricos, repletos de frases secretas y apretones de manos. Plagueis comprendía la necesidad de inculcar en los miembros una sensación de fraternidad furtiva, pero no podía arriesgarse a que los altos oficiales cavaran demasiado exhaustivamente en su pasado. El pasado de Lars Hill, por otro lado, era ejemplar, incluso durante las décadas que había pasado trabajando para el padre de Plagueis. Una vez iniciado, Hill se convertiría en el agente principal de los Holdings Damask en Coruscant y su hijo, San, se convertiría en la mano derecha de Ego, como preparación para su papel eventual como presidente del clan bancario intergaláctico. Habiendo regresado de su corta holocomunicación con Sidious, Plagueis estaba lleno de una sensación de triunfo. Antes de que cayera la noche en el edificio Fobosi, los miembros del Protectorado Gran dejarían de ser una preocupación. Paxtem y el resto creían que habían encontrado refugio a bordo de una de las instalaciones orbitales de Coruscant, pero los guardias del Sol, salvo por un par que Plagueis había mantenido en reserva en la sala de la iniciación de la Orden, estaban de camino hacia ellos ahora, con fuerzas suficientes para aplastar cualquier defensa que la seguridad Sancté pudiera proporcionar. Sidious había hecho su parte perfectamente y se había redimido completamente a ojos de Plagueis. Había llegado el momento de adentrar a su aprendiz más profundamente en los misterios de los Sith que había estado investigando durante la mayor parte de su vida, de introducirlo en los milagros que estaba llevando a cabo en Ábora. Desde una serie de puertas en arcos rodeando la circunferencia de la habitación llegaban los sonidos solemnes de los cánticos, mientras quizás 3 docenas de miembros de capas negras de la Orden empezaron a entrar y a ocupar sus lugares a lo largo del perímetro del círculo inclinado. El último en entrar fue el alto oficial, que llevaba una máscara y el colgante circular y emblemático que le cubría ambas manos, que mantenía levantadas como si estuviera rezando. Rituales de una clase similar habían sido establecidos por los antiguos Sith, pensó Plagueis, mientras Lars Hill se arrodilló ante el alto oficial. En el mismo instante en el que la rodilla derecha de Hill tocó la piedra pulida, un tintineo de presentimiento subió por la espalda de Plagueis. Volviéndose ligeramente,
vio que 114D había rotado su cabeza hacia él en un gesto que Plagueis había llegado a asociar con alarma. El lado oscuro cayó sobre él como una mortaja, pero en lugar de actuar por el impulso, se contuvo, teniendo miedo de traicionar su auténtica naturaleza prematuramente. En ese instante de duda, el tiempo se paralizó y varios sucesos ocurrieron a la vez. El alto oficial dio un tirón hacia abajo del colgante que había colocado alrededor del cuello de Hill, y la cabeza del viejo Moon cayó de sus hombros y empezó a rodar por el escenario inclinado. La sangre salió como un geyser del cuello de Hill y su cuerpo cayó hacia un lado con un golpe y empezó a sacudirse de un lado a otro mientras sus corazones fallaban uno tras otro. Sacando sus manos de un tiro de las mangas opuestas y anchas de sus capas, los miembros encapuchados de la orden hicieron movimientos laterales de lanzamiento que enviaron docenas de discos decapitadores chillando por el aire. Los Moons a ambos lados de Plagueis cayeron de rodillas, con sus últimos alientos atrapados en sus gargantas. Con un disco enterrado profundamente en su frente, uno de los guardias del sol giró delante de Plagueis como una marioneta enloquecida. La sangre manaba, convirtiéndose en niebla. Alcanzado al menos 3 veces y perdiendo lubricante, 114D estaba intentando cojear hasta el lado de Plagueis cuando otro disco giró en su cuerpo de aleación, provocando una tormenta de chispas y humo. Plagueis presionó su mano derecha contra la parte derecha de su cuello para descubrir que un disco le había arrebatado un trozo considerable de la mandíbula y el cuello, y que en su paso cruel había cortado su tráquea y varios vasos sanguíneos. Presionó con la fuerza contra la herida para evitar perder la conciencia, pero cayó al suelo de todos modos, con la sangre derramándose sobre el círculo de piedra ya resbaladizo. A su alrededor, inclinados en su visión titubeante, los asesinos habían desnudado vibrocuchillas de las otras mangas de las capas y estaban empezando un avance metódico hacia los pocos Moons que todavía estaban de pie. Una ráfaga de disparos salió del rifle láser acunado en los brazos del guardia del sol que quedaba, acabando con media docena de seres encapuchados del borde del círculo antes de que él mismo fuera despedazado. Engañado, pensó Plagueis, tan dolorido por la comprensión como lo estaba por la herida. Superado por un grupo de seres inferiores que al menos han tenido suficiente sentido común como para colocar la astucia por encima de la arrogancia. En una oficina pequeña pero ordenada del Senado, Palpatine miró a un pedacito de Coruscant. En la parte más alejada de una corriente incesante de tráfico, en un nivel medio, estaba la escarpada cara del acantilado de un deslustrado complejo del gobierno. «Ve a encargarte de tus asuntos de costumbre», dijo Plagueis. Pero ¿cómo se podía esperar que se comportara como si nada hubiera pasado, incluso por el interés de establecer una coartada? ¿Esperaba a Plagueis que volviera a los Uscru y terminara el almuerzo? ¿Que fuera a dar un paseo por la plaza del monumento? ¿Que mantuviera su cita para reunirse con el botán inconsecuente que había presidido el comité financiero? Se alejó rápidamente de la ventana de la oficina, víctima de su propia rabia desencadenada. Esta no era la vida que había imaginado para sí mismo 10 años antes, cuando había jurado lealtad al lado oscuro de la fuerza. Sus ansias por estar en contacto íntimo con la fuerza, de ser un Sith incluso más poderoso, no conocían fronteras. Pero ¿cómo iba a saber él cuando había llegado a alguna semblanza de maestrazgo? ¿Cuando Plagueis se lo dijera? Miró a sus manos temblorosas. ¿Llegaría su habilidad para llamar al rayo a ser más fácil? ¿Qué poderes se había guardado para sí mismo el señor Sith Plagueis? Estaba en pie en el centro de la habitación cuando sintió a alguien en el corredor de afuera. Los puños golpearon la puerta. Entonces, ésta se deslizó hacia un lado y Seyd Pestash irrumpió en la habitación. Viendo a Palpatine, se detuvo de golpe y la expresión llena de pánico que llevaba al entrar se transformó en una de alivio visible. «He estado intentando ponerme en contacto contigo», casi gritó, pasándose una mano por la frente. Palpatine le miró con perplejidad. «Estuve ocupado. ¿Qué ha pasado?» Pestash se hundió en una silla y se levantó la mirada hacia él. «¿Estás seguro de que quieres saberlo?»
Hizo una pausa y luego dijo: «Por el interés de separar lo que hago de lo que haces tú». Los ojos de Palpatine resplandecieron. «Deja de malgastar mi tiempo y ve al grano». Pistache apretó los dientes. «El comandante maladiano con el que hice negocios durante el asunto de Kim. ¿Qué pasa con él?» «Contactó conmigo hace 2, quizás 3 horas. Dijo que se sentía humillado debido a la manera en la que el contrato de Kim había sido llevado a la práctica y quería compensarme. Dijo que acababa de recibir noticias de que una facción maladiana había aceptado un contrato para llevar a cabo un gran ataque en Coruscant relacionado con alguien afiliado íntimamente con los Holdings Damask». Pistache mantuvo sus ojos fijos en Palpatine. «Temí que pudieras ser tú». Palpatine se giró de nuevo hacia la ventana para pensar. ¿Habían planeado los guardias Sancté entregarle a los maladianos tras la holocomunicación con Pax Tem? Se volvió hacia Pistache. «¿Quién hizo el contrato?» «Miembros del Protectorado Gran». «Encaja», dijo Palpatine, más para sí mismo. «¿Qué encaja? ¿Dónde están esos Grans ahora?» «Tan pronto como me enteré de lo de los maladianos, le pedí a Kinman que les echara un ojo. Están escondidos en la residencia del embajador de Malastare». Palpatine parpadeó. «¿Aquí? ¿En Coruscant?» «Por supuesto, aquí». «¿No es posible que estén afuera del planeta?» «No, están abajo». Palpatine se alejó caminando de Pistache, se abrió completamente a la fuerza y se quedó perplejo por una corriente interna de malevolencia abrumadora. Plantó su mano izquierda en el escritorio para apoyarse y se las arregló para balbucear una inhalación. En algún lugar cercano, el lado oscuro se estaba desplegando. «Palpatine», dijo Pistache desde detrás de él. «Ego Damask», dijo Palpatine sin darse la vuelta. Pistache estaba demasiado aturdido para replicar. El Gran le había devuelto la pelota a él, a ambos. Plagueis había estado tan fijado en ejecutar su propio plan que había hecho poco caso a considerar que el Gran también podría tener un plan. Aunque ¿cómo? ¿Cómo podría haber estado tan ciego? «Prepara un deslizador, Seith». Oyó a Pistache saltar para ponerse en pie. «¿A dónde nos dirigimos?» «Al Fobosi, a la logia del Círculo Inclinado». Derrumbado sobre su costado derecho, con las rodillas subidas contra su pecho y los ojos abiertos, pero sin moverse, Plagueis vio sucumbir al segundo Ekani ante las múltiples puñaladas de las vibrocuchillas de los asesinos. Con la sangre fluyendo de debajo de la mano presionada de Plagueis y brillando en un charco en el suelo bajo su cuello, le habían tomado por muerto. Pero ahora se estaban moviendo desde el cuerpo de uno de los Moons caídos al siguiente, examinándolos en busca de signos vitales y acabando lo que habían empezado. Unos cuantos habían bajado sus capuchas negras, revelando que eran maladianos, el mismo grupo que Sidious había empleado para tratar con Vidar Kim. Durante un instante se preguntó si Sidious había hecho en secreto un segundo contrato, pero inmediatamente descartó la idea, nacida como si no quisiera admitir para sí mismo que el Gran le había derrotado. Se preguntó si los maladianos realmente habían sido lo bastante atrevidos como para matar a los prominentes miembros del Círculo Inclinado a los que estaban suplantando. Era improbable, dado que los asesinos eran conocidos y respetados por su profesionalismo. Los miembros probablemente habían sido dejados inconscientes por gas o por algún otro medio. Ni a 1 metro de distancia se alzaba 114D, con 5 discos decapitadores sobresaliendo de su cuerpo de aleación y delatoras luces parpadeantes en mitad de una rutina de autodiagnóstico. Habiéndose hecho a sí mismo una prueba similar, Plagueis sabía que había perdido gran cantidad de sangre y que uno de sus corazones subsidiarios estaba en fibrilación. Las técnicas Sith le habían ayudado a llevar a cabo cardioversiones químicas en sus otros 2 corazones, pero uno de ellos estaba trabajando tanto para compensarlo que también estaba en peligro de volverse arrítmico. Plagueis movió sus ojos justo lo suficiente como para fijar la localización de algunos de las 2 docenas de asesinos que habían sobrevivido al contraataque de los Guardias del Sol. Entonces, ahondó profundamente en la fuerza y se catapultó hasta ponerse en pie.
El más cercano de los asesinos giró hacia él con las vibrocuchillas levantadas y se lanzó hacia adelante, solo para ser lanzado hacia atrás, lejos del escenario inclinado y contra las paredes curvas de la habitación. A otros, Plagueis les derribó con sus manos al romperles el cuello y clavar sus puños a través de sus torsos con armadura. Separando mucho los brazos, dio una palmada al unir sus manos, convirtiendo cada objeto suelto en las inmediaciones en un proyectil mortal. Pero los maladianos distaban mucho de ser asesinos corrientes. Los miembros del culto habían matado y herido a Jedis y, en respuesta a ser enfrentados con poderes de la fuerza, no se encogían o huían, sino que simplemente cambiaban de tácticas, moviéndose con asombrosa agilidad para rodear a Plagueis y esperando aberturas. La espera duró solo hasta que Plagueis intentó liberar el rayo. Su segundo corazón subsidiario falló, paralizándole con dolor y casi hundiéndole en la inconsciencia. Los asesinos no perdieron ni un momento, lanzándose hacia él por grupos, aunque en un vano intento por penetrar el escudo de la fuerza que él levantó. De nuevo se concentró, esta vez con un sonido desgarrado extraído desde la profundidad de su interior, que estalló de él como un arma sónica, rompiendo los tímpanos de aquellos que estaban a 10 metros y obligando al resto a levantar sus manos hacia sus oídos. En un movimiento cegador, sus manos y sus pies se estrellaron contra cráneos y tráqueas. Se detuvo una vez para conjurar una oleada de la fuerza que casi atomizó los cuerpos de 6 maladianos. Se volvió en un giro, arrastrando la oleada a través de media habitación para matar a media docena más. Pero incluso eso no fue suficiente para desalentar a sus asaltantes. Ellos fluyeron hacia él de nuevo, aprovechando al máximo su debilidad momentánea para abrir cuchilladas en sus brazos y hombros. Derribado sobre una rodilla, él levitó el rifle láser de uno de los guardias del sol desde el suelo y lo llamó hacia él, pero uno de los asesinos tuvo éxito en alterar su trayectoria al lanzarse al camino del arma flotante. Con nada más que la fuerza en su mente, Plagueis sacudió el suelo, derribando a algunos de los asesinos, pero otros se precipitaron a tomar sus lugares, cortándole con sus vibrocuchillas desde todos los ángulos. Sabía que tenía suficiente vida como para conjurar una última contraofensiva. Estaba a un momento de desencadenar el infierno contra los maladianos cuando sintió a Sidious entrar en la habitación. Sidious y Seyd Pestash, en cuyas manos un rifle láser dio forma a un infierno propio, una andanada de luz que separó miembros de torsos y cabezas encapuchadas de los hombros cubiertos por capas. Dándose prisa por llegar al lado de Plagueis, Sidious se levantó para ponerle recto y, al unísono, llevaron una muerte rápida al resto. En la quietud que siguió, 114D, reluciente por las fugas de lubricante, se rehabilitó y caminó rígidamente hasta donde los 2 Sith estaban en pie, con jeringuillas sujetadas en 2 de sus apéndices. «Magister Damask, puedo ser de ayuda». Plagueis extendió su brazo hacia el droide y luego se bajó hasta el suelo cuando las drogas empezaron a hacer efecto. Levantó su mirada hacia Pestash y luego miró a Sidious, quien, a cambio, le mostró a Pestash una mirada que dejaba abundantemente claro que se había convertido en un miembro de su fraternidad secreta, tanto si quería como si no. «Maestro, necesitamos irnos al instante», dijo Sidious. «Lo que yo sentí, los Jedi podrían haberlo sentido y vendrán». «Déjales que vengan», dijo Plagueis con voz rasposa. «Deja que inhalen el aroma del lado oscuro». Esta carnicería está más allá de explicación. No podemos estar aquí. Después de un momento, Plagueis asintió y llamó con voz burbujeante. «Llama a la Guardia del Sol cuando hayan terminado aquí». «No», dijo Sidious. «Sé dónde están los Grants. No será un asunto como de costumbre esta vez, maestro». La residencia del embajador de Malastare ocupaba 3 pisos del nivel medio de un edificio delgado localizado al borde del distrito del gobierno. La parte delantera de la residencia miraba hacia las individuales cortes galácticas del edificio de justicia, pero la fachada trasera daba a un cañón estrecho que tenía más de 50 niveles de profundidad y fuera de los límites de tráfico. Siguiendo las direcciones proporcionadas por Pestash, Sidious viajó en turboascensores y pasarelas peatonales hasta una balconada exigua 10 niveles por encima del piso superior de la residencia. A pesar de su furia,
Había preferido esperar hasta la caída de la noche, que llegaba antes en aquella parte de Coruscant, pero estaba seguro de que los Grants estaban esperando noticias de que los maladianos habían satisfecho los términos del contrato y no podía arriesgarse a que huyeran a las estrellas antes de que él llegara hasta ellos. Así que esperó en la balconada hasta la noche y a que la pasarela no estuviera ocupada en ambas direcciones, y entonces saltó desde la vista panorámica y llamó a la fuerza para que le dejara a salvo en un borde estrecho que corría bajo el piso inferior de la residencia. Allí se quedó enganchado solo durante el tiempo que llevó a activar el sable láser que había recuperado de la nave estelar de Plagueis y lo utilizó para abrirse camino, quemando un conducto de mantenimiento ancho que perforaba el edificio en cada nivel. Arrastrándose hasta la primera salida, una distancia apenas a 10 metros, se bajó hasta una oscura habitación de almacenaje y una vez más llamó a la hoja carmesí del arma desde la empuñadura. Construida para encajar en la mano más grande del Moon, el sable láser parecía difícil de manejar en la de Sidious, así que cambió a un agarre de 2 manos. Moviéndose con una precaución que contradecía su propósito asesino y alerta en busca de cámaras u otros aparatos de seguridad, salió de la habitación hacia un estrecho corredor y lo siguió hacia la parte delantera del edificio. Allí, en una entrada formal, 2 Dukes estaban de pie de guardia de un modo poco metódico. Moviéndose rápidamente, un borrón para los sentidos humanos les cogió por sorpresa, hendiendo el pecho y el abdomen de uno y decapitando el otro, mientras el primero estaba intentando evitar que sus entrañas se desparramaran sobre el mosaico lustroso del suelo. Un breve examen del vestíbulo reveló la presencia de cámaras instaladas en las paredes y en la parte alta del techo. Se preguntó qué aspecto tenían los asesinatos para alguien que estuviera monitorizando las pantallas. Debía haber parecido como si los 2 Dukes hubieran sido despedazados por un fantasma. Aún así, era una razón más para darse prisa. Corrió escaleras arriba, hacia el piso siguiente, donde oyó una cacofonía de voces humanas ahogadas por las gruesas puertas de una habitación cercana. Haciendo estallar la puerta hacia adentro con un empujón de la fuerza, se colocó en una postura amplia en la puerta rota y posicionó la hoja del sable láser zumbante verticalmente delante de él. A través del brillo del arma, vio una docena o más de guardias de Sancté, de uniforme, sentados alrededor de una mesa llena de contenedores de comida y bebida, jadeando en dirección a él, por la incredulidad antes de alargar las manos hacia las armas enfundadas en sus caderas o de correr a toda prisa por las otras, enterradas bajo los restos de su comida de celebración. Sidious entró de golpe en la habitación, devolviendo andanadas de disparos láser de aquellos primeros que dispararon, y luego atacó, levantando su mano izquierda para hacer levitar a 2 guardias en mitad del aire antes de pasar su arma a través de cada uno de ellos. Gruñendo como una bestia, giró trazando un círculo, librando a 3 guardias de sus cabezas y cortando a un cuarto por la mitad a la altura de la cintura. La hoja empaló a un guardia que se había echado al suelo en abyecto terror y luego fue dirigida directamente hacia la boca que gritaba del último de ellos. Mientras ese se derrumbaba en un momento, Sidious se vio de refilón en un espejo ornamentado, la cara contorsionada por la rabia, el pelo rojo desordenado por la excitación, la boca con una red de hilillos de espesa saliva y los ojos de un tono radiactivo de amarillo. Volvió volando a la escalera y corrió hacia la parte superior del siguiente tramo, que se abría a una gran sala llena de mujeres y niños Grants, junto con sirvientes Grants y Dukes. Habiendo oído la conmoción de abajo, algunos ya estaban levantados sobre sus enormes pies planos. Otros, sin embargo, estaban demasiado conmocionados para moverse. Era mejor así para él, y no dejó a ninguno de ellos con vida. Entonces, a través de una madriguera de habitaciones caramente equipadas hacia otro grupo de puertas cerradas, desde detrás de las cuales se oían los sonidos de un banquete en progreso, uno que probablemente había comenzado horas antes y que no pretendía terminar hasta horas después, cuando las muertes del senador Palpatine, Ego Damask y los otros Moons fueran un hecho consumado. Ahora, Sidious le dio rienda suelta completa a su ira. Estrellándose a través de las puertas, aterrizó en el centro de una mesa cubierta con platos de grano y plantas herbáceas y rodeada por un rebaño de Grants que pastaban, cuyas risas bulliciosas se quedaron congeladas en sus gargantas. Desde la cabecera de la mesa, Paxton le miró estúpidamente como si pudiera ser una criatura salida de su pesadilla más horripilante y,
Sin embargo, él no sería el primero en saborear la hoja de Plagueis, sino el último. Una vez que hubo sido forzado a ver al resto de su grupo despedazado, desde las pezuñas hasta los tallos oculares, a ver el techo pintado, derrumbado por el tirón de la fuerza de Sidious, a ver las llamas de un gas suave que resplandecían en la chimenea de la sala, incitadas a convertirse en un infierno abrasador del que Sidious tiró tras de él, mientras descendía desde la mesa al suelo y se acercaba a su víctima final. En una huida desesperada del Cid y de las llamas que se expandían, Paxtem se había arrinconado contra una ventana alta, enmarcada del suelo por cortinas. Las súplicas de cualquier tipo intentaron impulsarse a través de su presionada caja vocal y más allá de sus dientes cuadrados, pero ninguna tuvo éxito. Desactivando el sable láser, Sidious hizo gestos a las llamas con sus dedos, animándolas a saltar de la mesa a las cortinas. Un berrido chillón emergió finalmente del estrecho hocico de Tem cuando la ardiente tela se derrumbó a su alrededor y Sidious le vio quemarse hasta morir.